Muy bien, pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Sandra Saray Dimas Márquez y seré quien modera esta mesa titulada Educación Multimodal en Educación Superior, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. Se encuentra con nosotros y nosotras el doctor Andrés Saúl de la Serna Tuya. Él es doctor en Sistemas y Ambientes Educativos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y colaborador en organismos nacionales e internacionales de evaluación y acreditación educativa. Sus principales líneas de investigación se centran en calidad educativa, evaluación institucional, innovación educativa y entornos virtuales de aprendizaje. También nos acompaña la doctora Estela Ángeles Delgado, con una trayectoria interdisciplinaria en ciencias sociales, estudios de género y comunicación. Se ha desempeñado como docente de educación superior y ha acompañado procesos y proyectos de investigación e intervención educativa. Actualmente desarrolla proyectos académicos sobre educación e imagen, así como sus posibilidades para la producción de conocimiento. Además de la y el comentarista, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. Les comento rápidamente la dinámica de trabajo, la cual consiste en que cada estudiante tiene 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, la y el comentarista tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio y en el orden en el que aparecen en esta mesa se encuentra en primera instancia la estudiante Rebeca Hernández Díaz, quien presentará su trabajo titulado La educación multimodal como un modelo que promueve el hábito de la lectura en estudiantes universitarios. Adelante, Rebeca, y comenzamos a correr el tiempo. Gracias, muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir compartirles mi presentación. Aquí está, muchas gracias. Y bueno, como bien comentaban, pues justamente el título de mi trabajo se enfoca en el hábito lector en la era multimodal en estudiantes de la licenciatura en turismo de la Escuela Superior de Tizayuca, que forma parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, la intención es que se desarrolle a partir de la línea de investigación del doctorado, que es ambientes, sistemas, modelos y opciones multimodales, opciones educativas multimodales. Bueno, como parte del contexto, para abordar un poco sobre de qué va mi proyecto, busco identificar la relación que existe entre la educación multimodal propia del doctorado que estoy estudiando con el hábito de la lectura. Y me quiero enfocar en el sujeto de estudio, que son los estudiantes de la licenciatura en turismo, teniendo la oportunidad de ser el centro de trabajo donde yo me encuentro. Formo parte de la plantilla docente de la Escuela Superior de Tizayuca, que es una de las escuelas superiores que forman parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y busco centrar este estudio pues justo dentro de la delimitación temporal que va desde agosto 2026 hasta mayo 2027. Ahora, como parte del planteamiento del problema, les comparto que actualmente existe un reto muy grande por formar estudiantes justo bajo un modelo de competencias, es decir, que se desarrollen bajo un aprendizaje significativo donde todo lo aprendido pues a través de la universidad ellos logren aplicarlo realmente en entornos reales, ya sea en su práctica académica, personal o profesional. Y a su vez que desarrollen estas habilidades que les permitan ser capaces de comprender, de analizar, de desarrollar el pensamiento crítico y actuar de manera mucho más autónoma. Es por ello que de manera específica lo que busco con este proyecto de investigación es fortalecer las competencias lectoras
como base de un aprendizaje continuo que busque promover la aplicación real del conocimiento a través de su desempeño social y profesional. Y bueno, aquí cito a Valenti y Casalet. Y bueno, la relación que veo con la multimodalidad es cómo este modelo puede ofrecer oportunidades importantes para fortalecer justo estas competencias. Y se ve reflejado desde aspectos básicos de no necesariamente una lectura comprensión, una lectura reflexiva, sino a veces el simple hecho de cuando leemos un anuncio en la calle y que no tenemos realmente esa lectura concreta o real, o por ejemplo en el caso de los estudiantes a quienes va dirigido mi proyecto, muchas veces conforme avanzan los semestres y ellos presentan el examen general de egreso de la licenciatura, el EGEL, a veces suelen obtener resultados poco satisfactorios, más allá del conocimiento que puedan tener de las materias que llevaron, es esta falta de comprensión lectora que no se desarrolla correctamente. Y bueno, las preguntas guía a través de las cuales yo enfoco mi investigación, primero es identificar cómo se caracterizan los hábitos lectores en estos estudiantes de la licenciatura en turismo de la UAEH, considerando tanto los materiales que leen, las formas en que lo hacen y los propósitos que persiguen, es decir, qué y cómo para qué y de qué manera están leyendo. Por ello, desgloso las preguntas específicas que se enfocan en cuáles son las características de los hábitos lectores en cuanto a frecuencia, tiempo, los tipos de materiales que utilizan, los formatos de lectura impresos y digitales, y es justo aquí en donde yo lo relaciono con la educación multimodal a partir de las formas también de acceso a estos materiales. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los principales fines que motivan la lectura? Muchas veces es por obligación, por entretenimiento, o que ya tengan desarrollado, pues, ese hábito lector. Y, por supuesto, pues, la relación que guardan con sus hábitos lectores. A partir de estas preguntas de investigación, es que yo desarrollo los objetivos que me van a servir, pues, como estas pequeñas acciones o metas que quiero cumplir a través de mi proyecto. Mi objetivo general busca analizar los hábitos lectores en los estudiantes universitarios, justo a partir de qué materiales leen, las formas en que realizan la lectura y los propósitos que motivan la lectura. De manera específica, quiero identificar los hábitos lectores que tienen los estudiantes, identificando la frecuencia, el tiempo dedicado y los propósitos de su lectura, describir cuáles son los formatos de lectura que utilizan y también el tipo de contenido que tienen y las formas de acceso que tienen a estos tipos de lectura. Y finalmente, pues analizar los fines de la relación entre cuál es el propósito que leen, el por qué leen, con el hábito lector que pudieran ir desarrollando. Y bueno, mi hipótesis es una hipótesis de investigación, es un proyecto justo no de intervención, sino de investigación. Y aquí expongo que la implementación de la educación multimodal como modelo educativo promueve el desarrollo del hábito de la lectura en estudiantes universitarios, al incrementar la motivación, la frecuencia lectora y la comprensión de textos académicos, promoviendo un aprendizaje significativo que les permite el desarrollo de competencias académicas y profesionales para su formación, que es el ideal que se espera lograr. La metodología será mixta, voy a utilizar técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa y cuantitativa. En cuanto a la investigación cuantitativa, va a ser a través de encuestas, que ya se está trabajando con este instrumento, que será aplicado a los estudiantes, y estadísticas tanto de lectura como de hábitos lectores en México, justo en este rango de edad de los estudiantes universitarios. Y en cuanto a la investigación cualitativa, pues estaré utilizando las entrevistas, tanto estudiantes que ya se demuestre que han desarrollado ese hábito lector, como para estudiantes que no lo tengan o se sientan poco motivados a desarrollarlo, y una guía de observación a través de las dinámicas que se puedan desarrollar en clase. Y bueno, por el momento he estado trabajando con el estado del arte, con el marco teórico, y aquí presento algunos de los fragmentos que he utilizado de los autores que estoy segura me van a poder servir
para el análisis y contraste final de resultados. Por ejemplo, Cortés en el 2024 habla que la lectura se concibe como un proceso que conlleva la construcción de significados y es una herramienta fundamental para resolver problemas, justo lo que hablaba del desarrollo de competencias y realmente la aplicación del conocimiento. Y él mismo nos habla que los alumnos enfrentan dificultad para comprender lo que leen, lo que influye en su falta de entusiasmo por la lectura. A lo mejor no es tanto el propósito, sino el tipo de formato o el contenido o el acceso a estos contenidos. También no solo me enfoco, por supuesto, en el hábito a la lectura, sino también pues la investigación de la educación multimodal, justo como un innovador que permite reconocer y atender los diferentes estilos de aprendizaje y a partir de esto, pues fomentar el aprendizaje significativo que conlleve la aplicación del conocimiento. Y también, de acuerdo, por ejemplo, con Gil Molina, la multimodalidad que ofrezca oportunidades relevantes para fortalecer la comprensión lectora a través de pues, escritos, audiovisuales, digitales, interactivos, y que este modelo amplíe las formas de acceso a la lectura y pues el ideal que sería la apropiación del conocimiento. Entonces, por el momento estos son mis avances. Aquí solo puse algunos de los autores que creo yo son base y referencia de mi investigación y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Rebeca, por la presentación y también por ajustarte a los tiempos. Y bueno, vamos a comenzar ahora con la ronda de retroalimentaciones. Vamos a iniciar con el doctor Andrés Saúl de la Serna Tuya. Adelante, doctor Andrés. Bien, Rebeca, muchas gracias por la presentación. Te voy a hacer una serie de cuestionamientos. Entiendo que tenéis un documento mucho más extenso, pero como solo nos enviáis un resumen, realmente sentimos que falta mucha información que a lo mejor ya tienes, a lo mejor ya has procesado y que a lo que te diga tú vas a decir o vas a pensar, pues eso ya está, ¿no? O si cualquier cosa que yo te diga, te reúnes las próximas semanas con tu dirección y las habláis, algunas vais a decir, esta procede, esta no procede, o esta la podemos contraargumentar de alguna forma. Bien. No he entendido tu problema. Y sé que es un problema, pero no me has demostrado que es un problema. Porque tu institución tiene un problema y el problema ¿de dónde viene? Viene de que la planeación educativa está mal desarrollada, viene que los contenidos están mal, no actualizados. O sea, está dentro de todo ese núcleo, pero ¿hay algún informe, hay algo de tu reunión académica que de repente ya se tenga identificado que es por problemas de lectura? O sea, entonces ahí tendríamos como el hilo conductor de la problemática, que seguramente esté ahí, solo que a lo mejor al no poner el dato, el concepto, el porcentaje que ya tenéis en un estudio, no lo veo y al no verlo, pues no puedo jalar ese hilo porque ese hilo es el que me lleva a todo lo demás. Asumiendo de que el problema está ahí, que claro, solo tienes que argumentarlo un poquito más. Asumiendo que tienes el problema ahí, me voy a tus objetivos. Perdona, tu pregunta general y que lo que básicamente tu pregunta y tus objetivos son normalmente como la primera etapa de una investigación, que es el diagnóstico. ¿Cuáles son las características? Entonces haces entrevistas, recoges datos, recoges costumbres de los hábitos, la frecuencia, el tipo de lectura, si es digital, si es papel y todo. Pero todo eso es un diagnóstico. Yo quiero ver qué hay o quiero ver qué hago, pero no visualizo en tus objetivos que planteas, los tengo aquí. Identificar, el segundo es describir y el tercero analizar los fines de la lectura. Pero tus objetivos no tienes una intervención. No estás intentando proponer cambiar el modelo de enseñanza agregando más cosas de lectura. Entonces, al no verlo en los objetivos, me quedo con que tus objetivos solo son como una primera etapa que es de diagnóstico, que puede ser muy amplia, pero de diagnóstico. Y cuando nos vamos a tu hipótesis, hablas de implementación. Entonces, si implementas en tu hipótesis y tus objetivos no implementas, algo está como desencajado. Entonces, si sí tienes implementación o si sí vas a hacer implementación,
pues en tus objetivos debería estar. Que normalmente a veces objetivos cuando hablamos de implementación es diagnóstico, desarrollo, implementación y evaluación. Si no tienes implementación, tu hipótesis a lo mejor sobre esa palabrita, como para entender, oye, ¿qué está pasando ahí en ese fenómeno, en la situación del objetivo? Entonces, eso a lo mejor es detalles de escritura, pero si te das cuenta, el uso de los verbos da un poquito error a confusión. Digo, no pasa nada, estáis en un proceso de aprendizaje y vais a afinar todas vuestras escrituras durante mucho tiempo. Entonces, no hay problema. Luego nos vamos a la metodología, un enfoque mixto a través de encuestas, estadística y toda la historia. El tema es que como no me hablas de los instrumentos, que entiendo que los estás trabajando, los estás buscando y todo, algo que sí te intento recomendar, que en los niveles de doctorado no me puedo inventar yo el instrumento. Tienes que, el instrumento, si es de creación propia, tiene que estar validado, ya sea por juicio de expertos, ya sea estadísticamente y todo eso, o si ya utilizas instrumentos que ya has leído en tus lecturas, en tus artículos, y tú dices, oye, es que aquí tiene el instrumento, tú puedes usar instrumentos que ya son de otros, obviamente lo citas y lo justificas apropiadamente para que se entienda de dónde proviene el instrumento y no que te lo has sacado de la manga. O sea, simplemente se dice, oye, este instrumento es de tal sitio, de tal autor y tales características, y a lo mejor hice estas contraargumentaciones, o sea, cambié algunas palabras para entender el contexto o fusionaste 2, 3 instrumentos. ¿Ok? Detallitos con respecto al formato. Afina un poquito el APA, porque, por ejemplo, los autores Delgado Castro APA no manejan dobles apellidos. Entonces, sé que es una lata cuando son apellidos latinos que tenemos 2 apellidos, entonces como que ahí hacen unos truquitos de o solo pones el primero o de repente ves lecturas que ves Delgado-Castro. Entonces, si tienes el guión, pones los 2, pero con el guión, y si no, solo usas el primero. Entonces, en parte del documento, de tanto tuyo como de otros compañeros, me encuentro esos detallitos. Yo recomiendo que como a uno falta bastante tiempo de doctorado, busquéis herramientas como Mendeley o Zotero, que son gestores de referencias, que os pueden servir. Se tardan en aprender como media hora. En YouTube tenéis ahí vídeos. Son gratuitas y os van a ayudar siempre, siempre con todas las referencias. Porque pues tú le dices, era paciente y ya te lo pone todo. Entonces, entonces bueno, son ideas. Con la idea de que si encuentras bien la línea de la problemática, tú buscas esa posible solución, y algo que también tienes que, creo que meter en tu marco teórico, que no me ha quedado muy claro al final todo el marco teórico, es también la descripción del programa y plan de estudios. Porque a lo mejor me estás hablando de un plan de estudios que lleva 10 años sin actualizarse y que en 10 años la tecnología cambia un montón. Y que a lo mejor tú dices, no, pues es que son clases presenciales, pero no hay un soporte en plataforma que de repente ahí puedan ponerle las lecturas, la biblioteca digital, todos esos recursos. Entonces, el contexto de dónde estáis y las características que tienen los programas de estudios, a lo mejor se puede identificar algunas cosas también por ahí. Va, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Andrés. Y bueno, cedemos el turno a la doctora Estela Ángeles. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Estoy literalmente aterrizando, entonces, perdón si se va a escuchar ruidos. Vengo un poco a prisa, entonces voy a tratar de hilar mis ideas. Ténganme paciencia, por favor, porque así he tenido un día de perros. En fin. Pues muchas gracias, Rebeca, por tu presentación. Particularmente encuentro pertinente el tema y personalmente me interesa el tema. Entonces, bueno, coincido con el doctor Andrés, tenemos un tema, pero aún no tenemos un proyecto.
tanto en el documento que nos compartiste como en tu presentación, todavía no encuentro una estructura y esto fíjate que me he encontrado mucho que las y los estudiantes tienen algunos problemas para estructurar sus proyectos. Primero hay que tener claro, identificar cuál es la naturaleza de nuestro proyecto. En tu caso, entiendo que es intervención. Entonces, sí es intervención, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, entonces eso cambia otra cosa. Bueno, entonces eso cambia totalmente, porque fíjate, acá tenemos entonces otro problema, porque está todo mezclado. Tenemos que saber primero, y yo la sugerencia que siempre hago es, díganme qué están haciendo. ¿Están haciendo una tesis? ¿Están haciendo intervención, acción? No, perdón, investigación, acción participativa, ¿no? ¿Qué están haciendo primero? Entonces, bueno, ya mucho de lo que yo te iba a decir, pues ya no te lo voy a decir porque estás haciendo es investigación. ¿Es una tesis? Es una tesis. Bueno, entonces, tienes aquí en tu documento varios propósitos. Tienes la relación entre la educación multimodal y el hábito de la lectura. Después tienes otra dimensión que son competencias lectoras. Después hablas de prácticas lectoras significativas, autónomas y contextualizadas. Y cada una de estas dimensiones son totalmente distintas. Entonces, mi sugerencia es definir qué es hábito lector, definir qué son competencias lectoras, y creo que tú estás en esas dos dimensiones porque las prácticas lectoras pienso que van más en el sentido de la identidad, ¿no? De cómo se siente, cómo procesa el estudiante en estas plataformas. Tu proyecto me parece muy interesante porque la lectura ha cambiado dramáticamente. Hemos estado los que nacimos en el siglo pasado, pues del objeto, ¿no? Y ahora tenemos una diversidad de objetos, artefactos, dispositivos, formas de leer. Otra cosa que te quería comentar es que tú estás partiendo de que las plataformas multimodales contribuyen a las competencias lectoras. Y yo te diría, sitúate antes, descubre, ¿no? Descubre si las plataformas lectoras, o sea, no vayas con una conclusión, ve con una pregunta. Preguntarte si las competencias, perdón, si las plataformas multimodales o la multimodalidad efectivamente favorecen las competencias lectoras o nos atoran ahí, ¿no? Estas plataformas de que yo estoy leyendo y de pronto tengo un link y me voy a ese link, ¿no? Entonces, sitúate ahí. Creo que esa sería mi principal sugerencia. Sitúate desde lo que quieres saber y no empieces con una conclusión establecida. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias, doctora Estela. Y bueno, continuando con el programa, vamos a continuar con el siguiente estudiante. En este caso le corresponde a Cristian Eric Sánchez Linares, quien presentará su trabajo titulado Viabilidad de un modelo educativo multimodal para la enseñanza de la filosofía, un estudio de caso en el Colegio Bachilleres. Cristian, adelante. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, doctora, por estar aquí presente, y pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿verdad? ¿Se comparte? Está cargando. Listo, ya se ve. Bien. Efectivamente, este trabajo que estoy presentando es el primer capitulado de un trabajo más extenso. Es una intervención educativa, estoy planteando un modelo educativo multimodal, pero en esa parte me centro en el diagnóstico, ¿no? Para ver si las hipótesis que yo tengo acerca de la enseñanza de la filosofía, pues sí tienen, no solamente son subjetivas, no solamente son ideas mías, sino que mis compañeros de mi plantel, pues tienen el mismo parecer o parecer similar al mío, que me sirva como diagnóstico. Entonces, comenzamos. Permítanme. Listo.
El presente descrito es un trabajo, un proyecto de investigación de carácter cualitativo. Me centro en un estudio de caso. Concretamente busco un enfoque fenomenológico en el que trate de rescatar la noción que mis compañeros tienen acerca de la viabilidad de un modelo educativo multimodalidad que se apegue a los lineamientos de la nueva escuela mexicana y al enfoque disciplinar de la filosofía. Bien, todo lo anterior lo comento porque desde la reforma, la llamada RIEMS del 2008, la enseñanza de la filosofía se ha modificado bastante, ¿no? Se empezó a señalar que la filosofía era transversal, que transversaba todas las disciplinas, debido a su carácter de pensamiento crítico, de duda, de asombro. Dadas estas cualidades, se pensaba que era transversal y que podían adecuarse a todas las asignaturas. Sin embargo, desde ahí para acá, vemos que la enseñanza de la filosofía ha sufrido diversas modificaciones que dejan lo disciplinar de lado, ¿no? Entonces quiero conocer la perspectiva de mis compañeros docentes acerca de estos cambios, acerca si se puede, actualmente se puede hacer un modelo educativo multimodalidad, pues vamos avanzando, ¿no? El problema, como lo había planteado, son los diversos cambios curriculares que ha tenido la enseñanza de la filosofía, ¿no? Actualmente la nueva escuela mexicana en cuanto a la filosofía, se puede hablar de un enfoque pragmatista, ¿no? Que le interesa aprender a filosofar y deja de lado un enfoque disciplinar que es aprender la filosofía. Estamos pensando en su teoría, sus sistemas, sus métodos, su historia, su tradición, las eras del pensamiento. Este orden cronológico como que actualmente ya no interesa, ¿no? Ya se deja totalmente de lado y vamos con un enfoque más pragmatista, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico, la acción, la filosofía como un taller. Ese es el problema, ¿no? Ver la diferencia entre aprender a filosofar y a aprender filosofía, que es la cara es una moneda con las dos caras, ¿no? Pero ahora pues dejan de lado la tradición, entonces ahí está el problema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? Pues analizar las vivencias de mis compañeros, ¿no? Para ver qué opinan acerca de estos cambios curriculares que dejan de lado la disciplina de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, desaparecen asignaturas como lógica, ética, problemas filosóficos y se vuelven ya un poco más abiertos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo general. Los objetivos específicos es explorar las percepciones y significados que mis compañeros docentes atribuyen a la enseñanza de la filosofía en cuanto a la educación media superior y el enfoque de la nueva escuela mexicana. El siguiente es identificar los retos y las oportunidades de los sistemas multimodales. Es decir, a mis compañeros docentes les voy a preguntar qué tan viable es un modelo multimodal en nuestro colegio. Y por último, examinar los objetivos de la NEM y saber si éstas se pueden articular con las experiencias docentes en la implementación de dicho modelo. Bien, la justificación es que yo considero que la filosofía debe tener un lugar claro y delimitado en la educación media superior que esté acorde con un perfil de egreso, ¿no? Proporcionar insumos para localizar beneficios y limitantes del marco curricular común de la nueva escuela mexicana y analizar la viabilidad de un modelo multimodal para la enseñanza de la filosofía en el colegio de bachilleres. Mi marco teórico parto de conceptos como el pragmatismo, que está inmerso en la nueva escuela mexicana con esta idea de flexibilidad curricular, la transversalidad en la filosofía, que desde la RIEMS a la fecha pues siguen con la noción de que si la filosofía puede ser transversal y en qué sentido puede ser transversal, y me centro en la enseñanza de la filosofía con el escritor argentino Guillermo Viols, que habla precisamente de la distinción entre aprender filosofía y aprender a filosofar como dos caras de una misma moneda. ¿Bien? Mi metodología para el estudio de caso es una triangulación de la información, construir una visión más amplia y profunda a través de la experiencia de mis compañeros docentes, incorporar estas múltiples miradas de mis compañeros para evitar ciertos sesgos personales que yo tengo, ¿no? Cuando leo los documentos de la nueva escuela mexicana y tratar de ver si solamente son sesgos míos o si efectivamente hay un problema en cuanto a la enseñanza de la filosofía, ¿no? Mi fase de la metodología, hice un análisis documental para lograr obtener los conceptos que guían la nueva escuela mexicana, el marco curricular común en cuanto a la enseñanza de la filosofía. De ahí genero instrumentos, me voy a entrevistas con docentes expertos de mi plantel y ya empiezo a triangular e interpretar la información. Bien, ya tengo resultados, hice un pilotaje, entonces ya tengo resultados, entrevisté a 2 compañeros míos. Cabe señalar que en mi plantel solamente me estoy enfocando en el turno matutino, somos alrededor de 10 maestros, entonces hice el pilotaje con 2. Y entonces los 2 colegas con los que me entrevisté me señalaban que la enseñanza de la filosofía efectivamente ha perdido profundidad en el nuevo modelo, ¿no? Ya no es tan teórica, ya no se ven los métodos, ya no se ven los sistemas, ya no se ve la tradición, ya no se ven las eras del pensamiento, sino que ya vamos saltando de autores, vamos haciendo brincos en el tiempo,
porque atacamos problemas, ¿no? Entonces es como muy pragmatista el asunto. Aquí a grandes rasgos pues estoy pensando en el pragmatismo de Dewey, ¿no? Hay ciertos elementos en mi trabajo en donde analizo que este nuevo modelo de la escuela mexicana tiene elementos de John Dewey. Efectivamente me comentan que la filosofía es transversal, tanto por contenidos como por cualidades, y que el docente es el que encargado de manejar el currículo, ¿no? De adaptarlo al contexto, de adaptarlo al aula. Y claro que me comentan que la multimodalidad sí es, dada su flexibilidad y su plasticidad, pues la multimodalidad sí se puede aplicar a nuestro modelo presencial, ¿no? Sin embargo, pues hay ciertas limitantes institucionales, ¿no? Como el acceso a Internet, como computadoras, como N cantidad de cosas, ¿no? Que nos hacen falta tanto a los alumnos como a nosotros los maestros para poder llevarlo a cabo, pero que sí se podría efectuar, ¿no? ¿Qué sigue después de ahí? Después de este diagnóstico, después de este estudio de caso, el siguiente capitulado, pues ya le empiezo a dar forma al modelo multimodal. Por ejemplo, tengo pensado emplear el sistema DUA, ¿no? El diseño universal del aprendizaje, que se centra en las inteligencias múltiples y en la diversificación en el aprendizaje, ¿no? En presentar el contenido no solamente en texto, como lo hacemos en filosofía, sino que también sea en un podcast, también sea en un video, también sea en una película, también sea en blogs, en reels, etcétera, ¿no? El modelo pedagógico, pues estoy pensando en el constructivismo aplicado en la enseñanza de la filosofía, en donde es fundamental los tres tipos de contenidos, ¿no? El conceptual, el actitudinal y el procedimental. Y por último, ya voy a empezar a hacer una planeación didáctica con estrategias que incluyan tanto el aprender la filosofía como el aprender a filosofar. Lo quiero centrar en una asignatura que tiene un poquito más de tintes de ética, y lo que voy a hacer es hacer una revisión histórica, como siempre lo hemos hecho, de la ética, es decir, occidental primero, ¿no? Griegos, medievales, modernos, etcétera, pero no solamente quedarme con el contenido, ¿no? Sino hacer estrategias para que vean que los problemas que tenemos en la actualidad se pueden analizar bajo enfoques de Platón, bajo enfoques de San Agustín, bajo enfoques de Descartes, bajo enfoques de Kant, y que pues sí, efectivamente sí se puede llevar a cabo se pueden llevar a cabo los objetivos de la NEM, pero sin sacrificar. Quedan 2 minutos, Cristian. Sí, y ya por último, pues la evaluación. Estoy pensando que la evaluación también tiene que ser multimodal, en el sentido de que los alumnos tienen que crear contenido multimedia. Ya no solamente evaluar a través de exámenes o a través de ensayo, sino a través de contenido multimedia. Bueno, sería de todo de mi parte. Gracias. Gracias a ti, Cristian. Y bueno, pues damos paso a la sesión de retroalimentación. Doctor Andrés, adelante, por favor. Bien, Cristian, permíteme un momentito que voy para atrás. Algo que me choca de las presentaciones es cuando de repente van pasando y no veo citas. Y claro, no es que no esté todo sustentado en citas, solo que no las has puesto. Entonces, algunos sí has hecho la mención a la ley, a la nueva escuela mexicana, pero de repente muchas otras cosas que sé que tienen un fundamento teórico detrás y que seguro que ya tienes en tu documento, que ya has citado y todo, en la presentación no aparece. Entonces, eso es algo, digo, lo mismo que te digo a ti es para todos, ¿no? Porque es algo como que al principio pues no lo solemos poner y al final vais a tener toda la presentación en cada cachito una cita. Porque es algo súper importante entender de que toda vuestra investigación, hasta los resultados, todo lo anterior, no es vuestro. Es de lo que tú has leído, lo usas, de lo que tú identificas, lo usas. Y todo proviene de reglamentos, reuniones de academia, instituciones, la SED, los autores y todo. Entonces, vuestro marco teórico es todo teórico, o sea, todo tiene que estar citado. Vuestra propuesta metodológica también. Entonces, eso, por ahí va una. ¿Puedes cambiar el modelo de enseñanza actualmente en el Colegio de Bachilleres de Ciudad de México? Si no puedes cambiar el modelo, ya tienes la respuesta a tu propuesta. ¿Es viable? No es viable, porque tú siempre preguntas, ¿es viable hacer esta propuesta? Si no lo puedes cambiar, básicamente estás diciendo, no me gusta la nueva escuela mexicana,
o no, o siento que la nueva escuela mexicana le está quitando mucho poder a la parte filosófica, pero es la ley, es el modelo establecido por el gobierno. Salvo que te metieras en otra tesis que sería políticas educativas, que tú cuestionaras el porqué, de dónde viene que le quitan capacidad a la filosofía y hagas todo ese análisis, que creo que no es nada el objetivo, estás haciendo una propuesta de un modelo que nunca se va a poder implementar. Entonces nos quedamos como en algo que hoy quieres pero no puedes. Entonces, creo que a lo mejor no lo tienes que llevar tanto a un cambio de modelo, sino a un reforzamiento de lo que hay. Porque algo internamente se puede ajustar, pero no de repente puedas decir, bueno, en vez de 2 horas a la semana vamos a trabajar 4, porque nadie te lo va a autorizar. Así de sencillo. Entonces, hay gente, no digo que sea tu caso, que de repente quiere cambiar el modelo educativo y tú dices, ¿y cuándo lo vas a poder hacer? Salvo que seas el presidente del país, nunca se va a poder hacer esos cambios. Entonces, sí podemos identificar, si tú tuvieras, por ejemplo, contacto con estudiantes antiguos bajo el modelo anterior y el modelo nuevo y que tú pudieras decir, voy a ver qué pasa con ellos. Voy a hacer entrevistas en los dos grupos y me voy a dar cuenta de que a lo mejor el modelo nuevo y reporto datos negativos en el caso de que surjan. Entonces, entender ese problema, aunque hables de entra y cambia el modelo, eso es parte de la realidad. Se ha cambiado el modelo educativo y ¿quién me dice que está mal? ¿La percepción vuestra o tienes datos? Las calificaciones, normalmente el rendimiento académico, calificaciones, datos que puedas comparar entre periodos pre-modelo y periodos post-modelo. Todo eso, tú puedes encontrar los datos y puedes analizarlos. Y esa es tu base que tú dices, de aquí empiezo a proponer cambios internos dentro de tus limitaciones del modelo. No puedes cambiar el modelo. Puedes hacer ajustes pedagógicos, de uso de tecnología, todo lo que tú quieras en tu asignación de horas de clase de filosofía, nada más. ¿Va? Entonces, ahí tienes como ciertas limitaciones y lo puedes poner como limitaciones dentro de tu redacción. Oye, en tu marco teórico vas a decir, la nueva escuela mexicana me obliga a esto. ¿Qué hacemos dentro de ese espacio? Y ya empezáis a proponer. Los objetivos de analizar estas experiencias y estas vivencias. Me parece muy bien que entrevistes a los compañeros docentes, pero ¿qué pasa con los estudiantes? Solo digo que los tienes a la mano, que también siento que a lo mejor podría ser que a lo mejor ellos no han vivido el modelo anterior, pero que a lo mejor tú puedas captar información no solo del docente, porque el docente a lo mejor por el motivo que sea puede querer el modelo anterior, pero pues es su trabajo y no lo puede cambiar. Pero el estudiante también lo tienes ahí a mano en el caso de que a lo mejor quieras seleccionar. Nos hablas de la justificación y dijiste una palabra que ahí sí te la voy a corregir hasta que no tengas tus resultados bien. Dijiste, yo identifico, yo propongo. No, tú no propones. Los autores proponen, la teoría propone, la justificación proviene de documentos, de la lectura, de los autores, de quien hayas leído y que por eso digo que es tan importante citar. Y de hecho también nos sirve como tics. Si tú citas, ves, oye, ahí pone Pepito, pues voy a mencionar a Pepito. Y ya está, García, no sé qué. Y ya, pues fundamenta esa idea. Porque si no, a veces sale como tu percepción. Y nosotros como investigadores tenemos que ser neutros. Yo voy a analizar una problemática en el contexto actual y reporto resultados. ¿Me pueden gustar los resultados o no? Es lo que hay, que es parte de ser neutro en un modelo de investigación. Entonces, identificar todo esto a través de pues, toda vuestra justificación, marco teórico, que te lleve a entender cuál es tu respaldo. Tu marco teórico, tu marco metodológico son tu respaldo. De repente nos pones resultados, hablas de tu fase de metodología y nos pones los resultados. Ahí me faltó entre medias tus instrumentos.
Que claro que los tienes, obviamente, pero pues estas entrevistas, ¿cómo las diseñaste? ¿Las sacaste de otras fuentes y las reutilizaste? ¿O las creaste tú? ¿Cómo las validaste si las creaste tú? Entonces, toda esa parte está en la fase metodológica. O sea, yo realmente no esperaba que llegarais a presentar resultados aún, sino como mucho una propuesta metodológica y a lo mejor algún instrumento. Entonces siento que sí lo tienes, no lo he visto porque sé que obviamente estáis trabajando en un documento más extenso y ojalá la próxima vez nos podáis entregar 20 páginas para poder realmente ver todo el volumen del trabajo realizado. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Andrés. Y continuamos con el turno de la doctora Estela. Muchas gracias, gracias. Andrés, muchas gracias por tu, no, perdón, estoy viendo al doctor. Cristian, buenas tardes, gracias por tu presentación. Pues también coincido, pienso que un modelo educativo es una estructura muy amplia que incluye una visión institucional, principios pedagógicos, organización curricular, relación docente-estudiante. Pienso que quizá lo que se quiere construir es un modelo didáctico multimodal o una estrategia o una propuesta pedagógica quizá, justo en el tiempo que tú estás en clase. Otra cuestión es la manera en cómo tú desarrollas el diagnóstico. En alguno de tus objetivos alcancé a identificar que hablas sobre percepciones y experiencias de los docentes. Y cuando yo lo leía me preguntaba si la percepción y la experiencia del docente puede convertirse automáticamente en una propuesta pedagógica. Es decir, ¿es suficiente la percepción de un docente? Y quizá tendríamos que ver, o sea, los docentes, aunque tengan antigüedad, no necesariamente pueden convertirse en expertos. En alguna parte de tu objetivo, tú sí hablas de estudiantes. Dices que que quieres identificar las necesidades de los estudiantes y los docentes, en el que se articulen las necesidades de estudiantes y los docentes, pero en la metodología no están los estudiantes, solamente los docentes. Bueno, entonces, es una ventaja que hayas mencionado que solamente has hecho una prueba piloto, porque todo esto se puede reestructurar y justamente las pruebas, los pilotos son para eso, como para poner a prueba nuestros instrumentos y la técnica que hemos elegido. Entonces, el diagnóstico, desde mi punto de vista, debe desarrollarse bajo una pregunta, ¿no? ¿Qué quieres identificar? ¿Cuál es el problema? Y posteriormente, con los resultados del diagnóstico, es como se justifica el diseño de la estrategia. O sea, el diagnóstico no está por un lado y la estrategia está por el otro. Deben articularse. La estrategia debe estar justificada en el diagnóstico, porque para eso es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué te sugiero? Como les voy a sugerir quizás a otros participantes, una estructura, un proyecto de intervención ayuda mucho tener una estructura, es decir, una fase diagnóstica, una fase de diseño, una fase de implementación, si es que llegamos a esa parte, y una fase de evaluación de la implementación. Porque, y todas estas 4 fases deben estar articuladas por un hilo conductor, ¿sí? En tu caso, yo no lo veo. No considero que la percepción docente sea solamente lo único para justificar determinada estrategia. Entonces, pues te invitaría a eso, a valorar junto con tu directora de trabajo terminal y tu comité académico, pues estas observaciones. Muchas gracias y felicidades por tu proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estela. Y bueno, también
Cristian, por la participación, así como la retroalimentación del doctor Andrés. Continuamos con la ronda y bueno, ahora le corresponde el turno a la estudiante Yaret Carolina Tortolero Martínez, quien presentará el trabajo titulado De la enseñanza presencial al e-learning en la educación superior y media superior, una propuesta de intervención. Adelante, Yaret. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir mi pantalla. Pues buenas tardes a todas y todos. El título de mi proyecto es De la enseñanza presencial al e-learning en la educación superior y media superior, una propuesta de intervención. El proyecto se inscribe en la línea de investigación de ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. Y en los próximos minutos compartiré los avances de esta investigación que se encuentra en su fase inicial de diagnóstico y diseño. Como sabemos, la pandemia por COVID-19 obligó a una adopción acelerada de herramientas digitales en la educación. Sin embargo, al regresar a la presencialidad en 2022, se observó un fenómeno preocupante. Una parte importante del profesorado abandonó parcial o totalmente esas estrategias porque fueron incorporadas de manera instrumental, sin un andamiaje pedagógico que les diera sentido. Este fenómeno se constató en docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de otras instituciones de educación superior y media superior, a través de 5 emisiones del curso taller Estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modalidad e-learning, usos y ventajas. Lo que encontramos fue una brecha persistente entre la formación recibida y su aplicación real en el aula. Por eso, el núcleo del problema de investigación es cómo lograr que la formación docente en tecnología educativa trascienda el entrenamiento puntual y se convierta en una transformación real y sostenida de la práctica pedagógica. La justificación de este proyecto es multidimensional por su relevancia social y educativa, que atiende la necesidad urgente del sistema educativo mexicano post-pandemia para lograr una transformación real de la práctica pedagógica, superando la capacitación tecnológica puntual. Su valor teórico, que genera evidencia empírica inédita en el contexto mexicano sobre la eficiencia de la hibridualidad, el marco DIG Compuedu y la estrategia AIDA-TIC en propuestas formativas de continuidad. Su utilidad metodológica, que ofrece un procedimiento de investigación-acción participativa replicable, fundamentada en datos preexistentes para la construcción y evaluación de intervenciones, y su transferibilidad e impacto, porque explora la adaptabilidad de la propuesta ante diversas culturas institucionales, recursos y niveles educativos, aportando conocimiento clave para autoridades, tomadores de decisiones y especialistas en tecnología educativa. Para abordar este problema, se formuló la siguiente pregunta general de investigación. ¿Cómo pueden aprovecharse los resultados de las evaluaciones diagnósticas y finales de las 5 emisiones del curso taller para diseñar e implementar una propuesta formativa de continuidad que fortalezca las competencias digitales docentes y promueva la integración de la estrategia e-learning en la práctica educativa? A partir de lo anterior, la hipótesis que orienta la investigación plantea que si se implementa una propuesta formativa de continuidad diseñada a partir de un diagnóstico contextualizado y sustentada en marcos teóricos articulados, las competencias tecnopedagógicas del profesorado se fortalecerán de manera significativa y se reducirá la brecha entre la formación recibida y su aplicación real en el aula. El objetivo general es analizar los resultados de las 5 emisiones del curso taller para diseñar e implementar una propuesta formativa de continuidad que fortalezca las competencias digitales del profesorado de educación superior y media superior, fomente la creación de materiales multimedia y promueva la integración práctica del e-learning, mientras que los objetivos específicos que articulan ese objetivo general son 6. Sistematizar y analizar las evaluaciones previas, diagnosticar la competencia digital con el marco DIG Compuedu, identificar necesidades formativas de continuidad, analizar percepciones, resistencias y motivaciones, determinar condiciones institucionales que favorecen o limitan el e-learning y diseñar la propuesta formativa desde principios andragógicos y de aprendizaje situado. Para evitar caer en el error de digitalizar la presencialidad, se construyó un andamiaje teórico donde cada autor tiene un lugar específico.
El proyecto se sustenta en 7 referentes teóricos que operan como un sistema explicativo y operativo. El eje conceptual central es la individualidad de Herrera Márquez y Montero Alférez, porque nos permite distinguir críticamente entre la improvisación de la enseñanza remota de emergencia y la integración deliberada de lo presencial y lo virtual. Sobre ese eje se articulan 3 herramientas operativas: DIGCOMPU Edu de Cabero Almenara, para diagnosticar y evaluar el nivel de competencia digital docente; TEPAC-ADI de Rodríguez Hernández y Cubillas, que integra el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, brindando la ruta de diseño instruccional; y AIDATIC de Galloso Mexia, específicamente en sus momentos de desarrollo y acompañamiento como modelo de formación continua. Complementan el sistema la andragogía para la formación de adultos y el aprendizaje situado con comunidades de práctica, y la multimodalidad como principio transversal de diseño. Juntos, estos marcos permiten abordar el problema desde sus 4 dimensiones: pedagógica, competencial, formativa e institucional. Por lo tanto, y retomando específicamente el enfoque de la individualidad como diseño de contextos y su guía estratégica de aprendizaje combinado, se conceptualiza el B-Learning no como una modalidad, sino como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que exige rediseño y acompañamiento continuo. La investigación adopta un enfoque mixto con alcance exploratorio descriptivo y se articula con el método de investigación-acción participativa. El enfoque mixto es necesario porque solo la combinación de datos cuantitativos, como los niveles de competencia digital, y cualitativos, como las percepciones, resistencias y significados, permite capturar la complejidad del fenómeno. Además, el método de investigación-acción participativa garantiza que los docentes sean co-constructores del proceso de mejora y no simples sujetos de estudio, en coherencia con la andragogía y el aprendizaje situado. El diseño se desarrolla en 2 fases. La primera consiste en un diagnóstico exploratorio mediante la reinterpretación analítica de 3 instrumentos preexistentes de las 5 emisiones: la evaluación diagnóstica de entrada, la encuesta de satisfacción de cierre y las preguntas abiertas de reflexión docente. La segunda fase comprende el diseño, implementación y evaluación de la propuesta formativa de continuidad. La población objetivo son docentes de educación superior y media superior que participaron en al menos uno de las 5 emisiones anteriores, y para la fase piloto se seleccionarán 25 docentes mediante muestreo intencional por cuotas, 5 por emisión, garantizando heterogeneidad institucional. Hasta ahora, los avances concretos son construcción del marco teórico metodológico, recuperación de los 3 instrumentos preexistentes, diseño del cuestionario mixto en 7 categorías analíticas que son competencia digital docente, experiencia con plataformas, resistencias, expectativas formativas, valoración del curso taller, dificultades de implementación y adaptabilidad. Este cuestionario nos permitirá homogeneizar y sistematizar la información proveniente de las 5 emisiones para su análisis comparativo. Y el siguiente paso inmediato consiste en realizar el vaciado de las respuestas de los instrumentos preexistentes en el nuevo formato categorial, analizar los datos cuantitativos por estrato institucional y codificar temáticamente las respuestas abiertas con apoyo de diversos softwares. Con esos resultados se diseñará la propuesta formativa de continuidad, que será implementada en la fase piloto y evaluada mediante grupos focales y observación no participante. De esta manera se sentarán las bases empíricas para evaluar la viabilidad y pertinencia de la propuesta en contextos educativos heterogéneos. En síntesis, este proyecto representa una propuesta fundamentada y pertinente ante el desafío de lograr que la formación docente en tecnología educativa trascienda el entrenamiento puntual y se convierta en una transformación real y sostenida y transferible, sobre todo de la práctica pedagógica. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yaret, también por la puntualidad y la precisión. Pues continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Andrés, lo escuchamos. Bien, buenas tardes, Yaret. Fíjate que tu tema es un tema muy interesante, porque la pandemia fue un jarro de agua fría que le cayeron a todos, las instituciones, los diseñadores y todo, porque muchos docentes se negaron a usar tecnología, les costó mucho usar la tecnología. Muchas instituciones, cuando volvieron, de repente dijeron,
volvamos a lo presencial porque se me desmonta el modelo, básicamente, ¿no? Y básicamente casi, por favor, olviden todo lo que pasó. Y pocas instituciones han cogido el toro por los cuernos y han dicho, oye, se necesita tecnología, hay que capacitar en tecnología y hay que desarrollar, obviamente, los materiales de una forma mejor, y creo que es súper pertinente el trabajo. Dicho esto, vamos a lo que has presentado y con respecto a la problemática. Siento que sí tienes el problema, pero no sé cómo lo vinculan directamente con ese curso en concreto. Entiendo que es porque es el que tienes a mano. Eso es parte de describirlo también en tu parte metodológica, de, oye, esto es un modelo no probabilístico por racimo, que básicamente está diciendo, no ha sido al azar, lo he cogido porque es el más cercano, básicamente. Pero todo eso también tiene que ir ahí rellenándose un poquito eso. Entonces, cuando planteas tu diapositiva de preguntas y objetivos, me he ido haciendo algunas capturas y me diste todo en toda esa diapositiva y yo estaba, espera, esto por aquí, esto por aquí. ¿Cómo aprovechar los resultados de estos 5 cursos para diseñar una propuesta? O sea, tu pregunta es, ¿se puede diseñar una propuesta que promueva toda esta parte de learning? Y tus objetivos es analizar los resultados. Parece que tu objetivo es solo el diagnóstico. Oye, yo ya hice los cursos, ahora voy a analizarlo. Y luego empiezas a soltar 6 objetivos específicos, que es sistematizar, analizar, diagnosticar, determinar, identificar y diseñar e implementar, que es el último, que creo que es el más importante. Porque básicamente, aparte lanzaste las teorías, ¿por qué no usas el modelo ADIE como guía? El modelo ADIE, que ya es un modelo teórico, es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Entonces, todos los tienes ahí. ¿Por qué no los organizas bajo esos criterios? Y podrás decir que tus objetivos sigues un modelo ya teórico. Entonces, cuando ya sigues un modelo teórico, es muy difícil echar abajo lo que ya estás argumentando. La hipótesis, la implementación de una formación. Entonces, tu hipótesis va por implementación, mientras que tu objetivo va por analizar resultados. Parece como que sí, están un poquito separados. O sea, si tu hipótesis es la implementación, que es uno de tus objetivos específicos, tu objetivo general no es solo los resultados del diagnóstico. Ese sería como casi el primero. Digo, ahí creo que se puede afinar un poquito más la redacción. Tu marco teórico me ha gustado mucho, pero creo que al usar la inteligencia artificial para meterlo todo y te sacó la imagen, no la has podido editar y ponerla mucho más grande y entonces está muy chiquita. Y te voy a contraargumentar ciertas cosas, pero te digo que me ha gustado porque realmente fundamentas muy bien tu propuesta teórica. El modelo DISCON-EDU no es de México. Y si tú buscas el modelo de competencia digital de México, no existe. Entonces, esa es la gran pregunta que todos los que analizamos competencias digitales nos preguntamos. Si no existe en México un modelo, ¿por qué la gente dice que necesitamos competencias digitales? Y lees todos los manuales de la SED y en todos te dicen incorpora la tecnología, pero nadie te dice cuál. No hay un estándar en México que diga esto para profesores, esto para estudiantes de secundaria, esto para estudiantes. Y es una gran bronca a nivel de México que después de tantos años no haya espabilado y haya creado su modelo. Mucha gente se basa, como has hecho tú perfectamente, en el modelo de la Unión Europea, en el modelo de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, muchos países tienen modelo. Entonces, unos seleccionan uno, otros seleccionan otro. El aprendizaje situado está perfectamente, la andragogía está perfectamente, los modelos TPAC y modelos ADIE son súper buenos. Son modelos tecnopedagógicos que fundamentan mucho la parte del diseño instruccional. Básicamente, esos modelos realmente te dicen cómo incorporar tecnologías.
Claro, si lo llevamos a la modalidad blended, pues la tecnología está de la mano, están ahí. Hay muchos otros modelos. Tú has seleccionado estos y bien seleccionados sin problema. Y entonces, todo esto te ha generado un modelo. Fíjate que ya de por sí, esta propuesta que tú haces ya es un descubrimiento de la ciencia. Ya has creado un modelo. O sea, tú si quisieras, podrías llevar esto a un congreso. Como tal, ya creaste una propuesta de modelo de diseño blended basado en teorías, bajo cierta combinación y obviamente argumentada, ¿no? Entonces, ya de por sí, tú ya estás creando ciencia con lo que tú estás haciendo, ¿ok? Eh, Aguántame, Sandra, un segundito para darle cierre. Entonces, eso por ahí está súper bien. La parte de tu propuesta metodológica y tu modelo de diagnóstico, intervención y todo, realmente vas a tener al final esas etapas. Diagnóstico, diseño, intervención y evaluación, que básicamente es el modelo A10. Entonces yo a muchos estudiantes les termino diciendo, si casi vas a tener esas etapas, redacta desde el principio, desde tus objetivos, esos verbos, análisis, diseño, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Entonces, ya siempre que alguien te pregunte por qué usas esos objetivos, es que la teoría me respalda. Entonces, como tú vas a implementar y vas a desarrollar y todo, pues usa teorías que te respalden y así la contraargumentación no va a ser posible. ¿Ok? Bueno, te felicito por el trabajo. Y porfa, dile a tu director que por qué no empezáis a sacar estas cositas con publicaciones, aunque sean chiquitas, para que vayáis exponiendo todo lo que vais trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Andrés Saúl. Y pues bueno, vamos a continuar con el turno de la doctora Estela. Adelante, doctora. Gracias. Gracias, Yaret, por tu presentación, muy interesante. Para no repetir, yo solamente tengo dos cositas, dos observaciones. Quizá esto está en el documento en extenso, pero pues tomando en cuenta el documento, el resumen ejecutivo que nos enviaron y tu presentación, no es algo que haya encontrado. Entonces, mientras te leía y te escuchaba ahora, yo me preguntaba sobre cómo se llegó a la conclusión de que la limitada integración del B-Learning se debe a la carencia de fundamentos tecnopedagógicos por parte de los docentes. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Quizá, bueno, ya lo tienen, sé que es como una revisión de los cursos que ya hicieron, quizás se les preguntaron, pero convendría revisar si quizá pueden intervenir otros factores como las condiciones institucionales, la carga laboral, el docente, su propio acceso a Internet incluso, ¿no? O si ha habido también alguna ausencia de seguimiento posterior a la capacitación. Me da la impresión de que estás partiendo desde una conclusión que no está, insisto, ni en la presentación ni en el proyecto, pero puede estar ya perfectamente explicada en su documento. Y la otra cosita sería que me gustaría que cada uno de estos conceptos, estrategias didácticas y teorías que propones, expliques cuál es su función dentro del proyecto, ¿no? Porque de pronto así me lo lanzas y siete teorías y yo, a ver, ¿cuál es teoría? ¿Cuál es estrategia didáctica? ¿Cuál es modelo? ¿No? Entonces, ¿qué es cada una de estas? ¿Y cuál es la función dentro del proyecto? Y esas dos dimensiones serían mis observaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Estela, también por las observaciones. Gracias, Fred. Y bueno, pues vamos a continuar. Ya toca el turno de la última persona participante, en este caso es la estudiante Jessica Adriana Machado Castillo, quien presentará el trabajo titulado
heurística del proceso estético como operación cognitiva de alto nivel, génesis del pensamiento divergente en ambientes multimodales de la educación superior. Adelante, Jessy. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Adriana Machado Castillo, como me acaban de presentar, y estoy en el cuarto semestre del doctorado en ambientes educativos y multimodales. Ahora, Jessica, ¿se observa la pantallita, la de Meet? Sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Muchas gracias. Bien, este reporte expone el estado actual de la investigación doctoral, heurística del proceso estético como operación cognitiva de alto nivel, génesis del pensamiento divergente en ambientes multimodales de la educación superior. La investigación se encuentra en la fase de preparación del pilotaje. No se presentan aún resultados empíricos, sino avances teóricos metodológicos. Planteamiento del problema. La tensión que origina el estudio es estructural. Los perfiles de egreso universitarios demandan creatividad e innovación, mientras las prácticas pedagógicas se siguen organizando desde la lógica del rendimiento, la respuesta correcta y la evaluación estandarizada. Álvarez, 2010. El resultado es que la creatividad permanece como una expectativa discursiva, no como experiencia formativa cultivada. Contexto. La multimodalidad educativa suele reducirse a la suma de plataformas y tareas sin transformar las formas de percibir, pensar y crear. CRES 2010. La Universidad Humanitas, con su vocación humanista y su oferta de talleres abierto a todas las licenciaturas, ofrece un contexto privilegiado para investigar si la experiencia estética puede convertirse en mediación cognitiva constitutiva de formación universitaria y no auxiliar de las disciplinas artísticas. Villasimar Acevedo, 2012. Incidente crítico. El incidente crítico se identificó en experiencias universitarias. Ante consignas abiertas, una parte importante del estudiantado tiende a elegir soluciones previsibles y estéticamente seguras. Esto no responde a la falta de recursos técnicos, sino a un aprendizaje adaptativo. Explorar implica riesgo, mientras que el cumplimiento predecible garantiza resultados más seguros. Eisner, 2002. A este desplazamiento sistemático de la exploración hacia el cumplimiento seguro se le conoce en esta investigación como una brecha entre multimodalidad técnica y experiencia estética generadora de pensamiento divergente. Esta brecha es observable, documentable e intervenible pedagógicamente. El incidente crítico no revela una falla individual de los estudiantes, sino un efecto estructural de entornos universitarios que premian la respuesta segura y limitan la exploración estética y el pensamiento divergente, como señaló Eisner, 1992, retomando la tradición de la Bauhaus. La percepción se detiene en cuanto aparece el reconocimiento automático. Y es esa parálisis del pensamiento la que el taller busca romper. La brecha no afecta solo a campos artísticos, atraviesa toda la educación superior. Cualquier profesional que deba imaginar soluciones en condiciones de incertidumbre necesita ambientes deliberadamente mediados y diseñados para la exploración, el riesgo cognitivo y la producción de sentido. Damasio, 2021. El taller propuesto interviene esa brecha con un fundamento epistémico y metodológico. Pregunta, objeto y objetivos. Objeto de estudio: el proceso estético como operación cognitiva de alto nivel, articulado en un taller rizomático multimodal de artes visuales. Pregunta nuclear: ¿de qué manera el proceso estético, desplegado como operación cognitiva de alto nivel en un taller rizomático multimodal, contribuye a la génesis del pensamiento divergente en estudiantes universitarios inmersos en una cultura del rendimiento y cumplimiento seguro? Objetivo general: analizar
cómo el proceso estético se despliega en ese taller y en qué medida contribuye a la génesis del pensamiento divergente en estudiantes de educación superior. Andamiaje teórico y categorías. En el gráfico vamos a observar las 4 categorías y sus referentes teóricos. La primera categoría es la heurística del proceso estético como operación cognitiva de alto nivel. Aquí se articulan percepción activa, simbolización, interpretación e imaginación encarnada mediante las cuales el sujeto explora, ensaya relaciones y produce configuraciones nuevas. No designa conductas artísticas observables desde fuera, sino un modo de operar el pensamiento y a través del hacer, sustentada por Dewey, Eisner y Argent. Categoría 2. Pensamiento divergente en educación superior. No se observa solo el rasgo psicométrico, sino la disposición procesual para generar alternativas, tolerar la ambigüedad y resistir el cierre prematuro. Plasticidad destructiva y flexibilidad cognitiva. Explica la transformación del hábitus de pensamiento cuando experiencias desestabilizadoras obligan a reorganizar esquemas de interpretación. Y cuarta categoría, ecologías de la mente en ambientes multimodales rizomáticos. El aprendizaje como red de relaciones entre sujetos, lenguajes, afectos y recursos sin principio ni fin predeterminado. Supuesto general. La implementación de un taller rizomático multimodal de artes visuales diseñado para la experimentación del proceso estético como operación cognitiva de alto nivel favorece la activación del pensamiento divergente en estudiantes universitarios al propiciar experiencias estéticas que interpelan la lógica del rendimiento y la automatización de respuestas. Y de ahí se derivan 2 hipótesis de trabajo. 1. La participación sostenida en experiencias estéticas multimodales incrementa la fluidez, flexibilidad y originalidad en las respuestas creativas de los estudiantes. Hipótesis 2. La implicación afectiva y reflexiva en el proceso estético se asocia con una mayor disposición a explorar alternativas, cuestionar evidencias dadas y refigurar la propia experiencia de sí y del entorno. Diseño metodológico y pilotaje. Se adopta la investigación basada en el diseño de VR como estrategia metodológica porque interesa no solo describir el fenómeno, sino diseñar, probar y refinar un dispositivo pedagógico en un contexto real. Baker 2018. El enfoque es mixto transformativo con el modelo DIAC, diseño incrustado concurrente de modelo dominante. Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018. El componente cualitativo constituye el núcleo interpretativo. El cuantitativo se incrusta para triangular los indicadores del pensamiento divergente: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. En la tabla se muestran algunos... Jessica. Sí. En la tabla se muestran algunos instrumentos que se utilizarán dentro del taller, así como su función. La escala de indicadores de pensamiento divergente EIPD se aplica en 3 momentos: diagnóstico, formativo y en el cierre, lo que permite dar seguimiento longitudinal de los indicadores, no solo una medición de estado final, y su contrastación con los datos cualitativos mediante triangulación de instrumentos, fuentes y perspectivas teóricas. El pilotaje se realizará 2 fines de semana para revisar viabilidad, tiempos, calidad de consignas y mediación docente e instrumentos. Y la implementación formal del taller será de octubre a diciembre del 2026. Contribuciones. Científica. Eleva el proceso estético del recurso expresivo a operación cognitiva de alto nivel, articulando la filosofía del arte, psicología cognitiva, neuroestética y teoría de la multimodalidad desde una pregunta pedagógica situada. Metodología. Articula DBR, enfoque mixto transformativo, y el EIPD, instrumento original con 4 indicadores, 4 niveles y 3 momentos de aplicación, como modelo transferible para investigar procesos cognitivos complejos en ambientes educativos. Didáctica.
Propone principios de diseño pedagógico para ambientes multimodales derivados de DBR y transferibles a cualquier disciplina universitaria. Gracias por su atención y estas son algunas fuentes. Muchísimas gracias, Jessica, por la puntualidad y bueno, continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Andrés, le escuchamos. Bien, muchas gracias. Jessica, dos detalles de forma. No has usado la plantilla oficial. Digo, eso obviamente te has dado tu cuenta y ya obviamente no había opción a no presentarlo, por supuesto. Esos son detallitos, ¿no? Otro de forma. Hablas de muchos autores. Obviamente, al no tener el documento extenso, no, justo en el último momento has puesto la diapositiva, pero muchos de los autores que has estado citando y que estaban en tu presentación son citas bastante antiguas. Incluso cuando hablabas de los ejes de categorías, estuve revisando los años y la más actual estaba en el 2018. Y entiendo que hay teorías que son antiguas y que son de autores antiguos y esas obviamente se respetan porque eso. Pero siempre que se hacen modelos de revisión, lo ideal es encontrarlo más actualizado. Y sobre todo cuando se hablan de procesos pedagógicos, porque pues, si el modelo en México ha cambiado, pues ha cambiado. No, leer algo de hace 10 años no tendría ni sentido. O, por ejemplo, cuando hablamos de las partes tecnológicas, pues un artículo de hace 5 años ya es viejo porque pues, han nacido nuevas tecnologías en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, siempre intenta que tus fuentes, incluso hay revistas que te dicen mínimo el 50% de los últimos 5 años. Por supuesto, si te basas en teorías originarias, pues son los autores originarios de cuando corresponda, de constructivismo de los años 70, sin problema. Pero sí entender un poquito y argumentar eso. Bien, vámonos al contenido. No entendía muy bien qué era el proceso estético y te voy a ser muy sincero, por un momento pensé que era de parte de estética. Perdón, digo, lo leí inicialmente y digo, ay, ¿qué está analizando? Digo, hay formación y hay capacitación y hay diseños en todas las áreas, entonces, ¿por qué no en esa, no? Pero sí, luego cuando ya empecé a profundizar un poquito más en esta parte cognitiva, pues ya empecé a hilar un poquito todo lo que me estabas poniendo. Al tener un modelo de presentación diferente, de repente tienes imágenes muy grandes y textos muy chiquitos. Entonces podrías haber usado toda la presentación como para argumentar todo ese, por ejemplo, el contexto y cosas así, para no solo dejar una frase, porque las imágenes realmente no abonan al documento, al texto. Entonces, bueno, la parte de mutualidad educativa suele reducirse a la suma de las plataformas, las tareas y todo. Fíjate que muchas veces te vas a encontrar con que a nivel pedagógico, tecnológico y de desarrollo académico está todo por separado. Y eso es algo que el propio modelo no ha sabido juntar. Cuando hablamos de uso de recursos tecnológicos, uso de plataformas, uso de conocimientos, las teorías, como por ejemplo el modelo TEPAC, te dicen que mínimo necesitas 3 cosas: pedagogía, tecnología y el conocimiento específico, o sea, astrofísica, si quieres. Y resulta que tenemos infinidad de profesores, miles y miles y miles de profesores, sobre todo en educación universitaria, que no saben pedagogía y menos tecnología. Entonces, básicamente reprueban a los chicos porque el chico es torpe, no sabe aprender. Y no, es que a lo mejor no sabes enseñar. Entonces, fijaros que tú estás queriendo argumentar todo esto, pero hay un concepto que a lo mejor deberías incorporar: la libertad de cátedra. Si el modelo educativo da libertad de cátedra,
básicamente significa que cada uno lo haga como le dé la gana. O sea, es así, es el concepto y todo el mundo es muy contento por tener libertad de cátedra. Pero la realidad es que las instituciones deberían regular qué pedagogía, qué recursos tecnológicos y, claro, capacitar y procesar todo eso para que se sigan por lo menos unos lineamientos básicos. Entonces, tienes la libertad de cátedra como un indicador que realmente te desmonta cualquier propuesta que tú quieras hacer. Porque uno la van a querer usar y otros no la van a querer usar. O, si no la quieren absorber, pues no la absorben, ¿no? Entonces, ahí tienes como parte de esa problemática a la hora de llegar a hacer cualquier modelo de propuesta. Claro, si tu propuesta está vinculada con, por ejemplo, un curso virtual, es más fácil porque una vez que se crea, se replica 20 veces o 20 ediciones. Pero cuando en los modelos que estás hablando de docentes frente a grupo, que cada docente, el del grupo A, el del grupo B, son diferentes, con diferentes estrategias, diferentes conocimientos, proponerles un diseño, una propuesta o un desarrollo muchas veces termina siendo casi inviable, porque casi dependen de si ellos quieren aplicarlo o no quieren aplicarlo el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Y nos ha pasado constantemente de que tú dices, sí, voy a hacer, recoger datos de esta forma y luego la mitad te falla porque en el último minuto te dicen, no, estoy ocupado. Y eso no, creo que nos ha pasado a todos los estudiantes de doctorado en algún momento, de que creemos que todo el mundo nos va a apoyar a recoger datos, a pasar datos, a procesar y luego eso. Pero bueno, parte de eso. Objetivos. El proceso estético como operación cognitiva de alto nivel, articulada a través de cierto taller, para líneas de arte. Entonces, tus objetivos, bueno, es el objetivo de estudio, tus objetivos, como tú vas a implementar, planteas caracterizar los marcos teóricos, pero la teoría es como parte base de lo que tú estás proponiendo, obviamente, y describir la configuración de experiencia estética. Muchas veces se busca que los objetivos, simplemente cualquier estudiante puede entrar en Google, buscar verbos para creación de objetivos de investigación y le salen tablas y tienes ahí un montón de verbos. Muchos de los verbos son del sentido de diagnosticar o analizar, o sea, como primero siempre vas a ver qué pasó, porque inicialmente es todo teórico, pero realmente las investigaciones siempre necesitas tener como un punto de partida duro, datos, ya sea cuantitativo o cualitativo, bajo el modelo que tú quieras, ¿no? Luego tú vas a hacer una intervención, entonces en algún momento vas a diseñar y desarrollar o diseñar e implementar. Y eso también es parte de tus objetivos chiquitos. Y obviamente vas a evaluar el resultado. Entonces, esa pequeña redacción, pero que quede muy clara las etapas, que luego cuando te vayas a tu redacción final no quede duda de que has hecho todo lo que tú decías. Porque hay gente que a veces propone muchos objetivos. Digo, he visto gente que llega a proponer hasta 10 objetivos y 7 preguntas de investigación y le digo, sí, pero en 20 años no vas a terminar la investigación porque quieres abarcar mucho. Entonces, céntrate en tu investigación, pero los pasitos, y todo eso lo tienes. Ok. Tus categorías de investigación. Me gustan tus categorías de investigación, pero algo que te decía hace un momento, queremos abarcar mucho. Y realmente eso te lo digo a ti como se lo digo a todos los estudiantes. En algún momento alguien te va a tener que decir, párale, porque como sigas leyendo, no vas a terminar nunca tu doctorado. Porque siempre va a crecer y va a crecer y va a crecer y fulano dice y el otro venganito dice por el otro lado. Entonces es parte de entender. Hasta aquí, ya leíste, ya trabajaste, a partir de ahora, aunque leas algo más, no lo agregues. Es tu enriquecimiento y de hecho, normalmente las tesis es solo casi la mitad de todo lo que investigaste. Porque tienes mucha más información, pero ya no te da la vida para escribirlo todo. Y tus datos y tus resultados vas a tener que reportar casi la mitad de lo que propones. El taller, perdón, es que me lo fui haciendo.
La integración del DBR y el modelo DIAC me parece súper bien, pero de repente pusiste una pantalla solo el naranjito y una imagen grande de un esquema de procesamiento en chino. Y yo dije, ay, ¿qué tendrán que ver los chinos con todo esto? Bueno, no sé si es chino o japonés, lo que sea, pero es por la imagen que me despistó, básicamente. Pero bueno, la parte quanti-quali. Tu modelo, realmente, aunque sea mixto, siempre yo considero que lo quanti es dato duro y lo quali te da todo el contexto, todo el panorama. Entonces es muy interesante la propuesta y la intervención me parece súper bien porque creo que está justo en esa parte de tiempos para que luego tengas otro semestre para terminar de escribir. O sea, entonces tiempos y propuesta está súper bien. Listo, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Andrés. Y continuamos más bien y cerramos ya la mesa con la participación de la doctora Estela. Adelante. Gracias, Jessica. Pues muchas gracias por tu presentación. Hay muchos conceptos, muchos. Me alegra que hayas ya empezado a eliminar algunos. En el resumen ejecutivo hablaba sobre heurística del proceso estético como operación cognitiva de alto nivel, génesis del pensamiento divergente en ambientes multimodales de la educación superior. Al menos 6 grandes conceptos en un título. Entonces, yo te diría que comiences a estructurar tu proyecto. No entendí muy bien hacia dónde estaba orientado. Creo que lo que entendí fue que intentas demostrar cómo en un taller puede emerger el pensamiento divergente, ¿no? Y me alegra que ya que en la presentación nos hayas dicho qué es pensamiento divergente, porque justamente todos los conceptos que tú integras falta definirlos. O sea, ¿qué entiendes por proceso estético como por operación cognitiva de alto nivel y por qué es de alto nivel? O sea, ¿cuáles son los de medio, los de bajo? ¿Por qué lo consideras de alto nivel? Y también, pero esto sería más que metodológico, como algo personal, ¿por qué una operación cognitiva del proceso estético? ¿Por qué no algo corporal también? ¿Dónde se queda lo corporal? Ya que estamos hablando de creatividad, ¿no? Bueno, entonces creo que hay que definir los conceptos que integras para poder entender de qué va el proyecto. No conozco la metodología que tú estás proponiendo para medir cómo emerge el pensamiento divergente. Me gustaría conocerla, o sea, saber, o sea, va a haber un taller y van 5 o 6 estudiantes. Entonces, cuando llegan al taller, tienen pensamiento divergente y luego después del taller ya no lo tienen, o sea, sí lo tienen, lo adquirieron ahí, y si lo adquirieron, ¿cuáles son los indicadores que te van a permitir, pues eso, demostrar que sí emerge en este taller rizomático, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues son como muchos elementos, uno está aquí, otro está aquí, otro está aquí. Entonces necesitas una estructura, un hilo conductor que si vas a hacer intervención, decirlo así, es un proyecto de intervención. Quitaste también investigación-acción, que bueno, porque ya era otro elemento más. Entonces, si vas a hacer intervención por fases, a ver, la fase de diagnóstico es esta, el objetivo del diagnóstico es este, luego articulo, o sea, qué obtuve en el diagnóstico y con los resultados del diagnóstico diseño la estrategia
para que haya una articulación, ¿no? E implemento la estrategia y evalúo, y después circular, ¿sí? Pero tal como lo presentaste, me falta estructura, me falta un hilo conductor de todo, pero muy interesante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Estela. Y bueno, pues con la participación de Jessica y sus retroalimentaciones, pues hemos concluido la mesa. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación del comentarista y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Felicidades y hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Gracias.